¿Cómo les va? Muy buenos días. 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos comenzando Orden del Día en otra jornada muy intensa por lo que pasó ayer con declaraciones del presidente, también por algunas consideraciones esta mañana muy temprano del vocero Manuel Adorni. Vamos a estar atentos a todo lo que va a pasar en diputados y en senadores con los temas que están pendientes. Habrá que ver cuánto influye o no toda la cuestión política, todas las declaraciones del presidente en lo que puede pasar acá en el Senado pasado mañana. Comienzo saludando a mis compañeras. Primero, Daniela Romero. ¿Cómo andás, Dani? ¿Qué decís? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bien, la bien. verdad es que va a ser una semana que va a tener muchas repercusiones, Sí. como decías recién, también en el Senado por el tema del caso Libra, porque al margen, en paralelo de todo este escándalo que se desató por la criptomoneda, como Sí. bien decías, hoy siguieron las conversaciones. Bueno, estuvo hablando el vocero presidencial en un canal de televisión, y esto va a continuar por lo pronto, pero mientras tanto también están los debates en el Senado sobre los proyectos que el Ejecutivo pidió para estas sesiones extraordinarias. Son los últimos días que quedan de estas sesiones y vamos a estar hablando de, bueno, los proyectos que se vienen y cómo se va a desenvolver todo este debate por ficha limpia, los pliegos de la Corte Suprema, la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reiterancia en el Senado, mientras también se va a ver claramente atravesado por lo que es el escándalo por el caso Libra. Muy bien, les recordamos en un ratito, tenemos la palabra justamente de Javier Milei anoche y también tenemos imágenes de lo que pasó con la convocatoria de Unión por la Patria. Hubo debate, discusión en lo que es el bloque numéricamente más importante, todo en un ratito, pero antes ella, que dice que tuvo una noche con mucha participación en las redes, María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato Méndez? Bien. Sí. Era una noche intensa la noche. Venimos sí. de varias Sí. noches intensas porque todo se está sucediendo Sí. a la noche, ¿no? Recordemos desde el tuit presidencial que fue el viernes a la noche, Claro. todo el fin de semana, y después la expectativa de la entrevista que le iban a hacer finalmente a Javier Milei para que diera explicaciones sobre qué es lo que había ocurrido detrás del derrumbe Libra y cuál había sido, cómo se había involucrado. Bueno, sacamos algunas declaraciones que después se terminaron complicando sobre el final cuando se termina filtrando el crudo. Pero a ver, para hacer un breve resumen, declaraciones de el presidente Javier Milei. Él dice que no lo promocionó a la moneda digital, sino que la difundió, sostiene, lo compara como que fue un tema entre privados en el cual el Estado no estuvo involucrado y lo compara como el casino, ¿no? Y hace una diferenciación de que él cuando tuitea, no tuitea pensando que es presidente, bueno, y ese ida y vuelta de, bueno, sos presidente, aunque sea cuando tuiteás, que parece que va por otro lado, pero hace un poco al núcleo de la discusión que se está dando ahora en torno a las denuncias penales, que hasta ahora creo que hay más de 100 que están en sede penal. Y después el juicio político que se está analizando acá en la Cámara de Diputados. Porque acá hay una pregunta que gira en torno a la respuesta que tiene que dar Casa Rosada, pero también qué es lo que se preguntaba ayer Unión por la Patria cuando hace esta conferencia de prensa presentando el juicio político, es, bueno, ¿qué tanto el presidente sabía y no sabía respecto a lo que iba a pasar con la criptomoneda Libra? Es decir, ¿hubo ahí un engaño al presidente o había una falsa expectativa y que no se terminó ocurriendo, o los más exagerados hablan de posible estafa, ¿no? María, perdóname ahí, ¿por qué hay, justamente vos decías los temas principales, hay una frase de él que indica recibió un cachetazo y otra donde dice hay que evaluar otra vez cuáles son los caminos de acceso a mi persona? Como indicando que alguien introdujo la cuestión, eso hizo que él estuviera promocionando o difundiendo, que es la palabra que él utiliza, difundiendo Libra, ¿no? Pero como que hay que reducir los accesos a la figura del presidente. Sí, porque hubo toda una discusión en torno a, bueno, cuándo se había reunido el año pasado, en octubre, en el Tech Forum Milei con algunos de las personas que estaban al frente. Demás, y las dos empresas que estuvieron al frente de la creación de esta moneda digital, y ayer a la noche que se da a conocer un intercambio de Casares respecto a, bueno, la posibilidad de que hubo 5 millones de dólares, se habla de vuelta, son todos trascendidos, pero para una persona en el entorno del gobierno que le pagaron eso para ponerlo delante del presidente. Todas estas cosas van a ir surgiendo todos los días. De la familia Casares, de Wenceslao Casares, que eran los primeros empresarios tecnológicos, te diría que comienzos de este siglo XXI, más o menos. Exacto.
Entonces, de vuelta, hay que hacer un seguimiento y es curioso porque el día de ayer Unión por la Patria no hace la presentación del juicio político. No, están esperando terminar de recopilar toda la información y elaborar los fundamentos y se espera que hoy o mañana se haga esa presentación. Pero acá claramente, y ahora si querés hablamos en términos de objetivos políticos, y hablamos de Unión por la Patria, podemos hablar de otros de los sectores de la oposición, es mantener el tema en agenda. Sí, Esto claro. se sigue desenvolviendo, saben que se va a seguir desenvolviendo, cada día van a ocurrir nuevas cuestiones. Entonces, bueno, el tema de sostener el juicio político también es mantener el tema en agenda, sabiendo que es una de las crisis más importantes que tiene el gobierno nacional y que todavía están tratando de ordenarse frente a cómo van a lidiar con esa crisis. Bueno, Unión por la Patria va a aprovechar para seguir sosteniéndolo en agenda. Ayer había una respuesta en serie, en cadena del presidente a señalamientos que, por ejemplo, hacía Martín Lustó, señalamientos que hacía en otro momento el kirchnerismo, efectivamente. Pero sí, la idea obviamente de toda la oposición es seguir con esto mucho tiempo. Yo lo que no tengo claro, no sé qué decís vos, Daniela, pero digo, ¿cuánto de esto va a afectar o no lo que era la idea del oficialismo de tratar esta semana en el Senado justamente suspensión de la PASO? ¿Esto influye mucho, poco? ¿Tapa todo? ¿Qué crees vos? Mira, yo creo que esto va a influir muchísimo, porque ya de por sí estamos hablando de una agenda que pendía de un hilo. Antes de que se desate todo lo del tuit el viernes pasado a la noche, ya la sesión de este jueves que se pretende para este 20 de febrero tenía un quórum que no estaba garantizado y no había una posición unificada de parte ni siquiera de los dialoguistas con respecto del quórum, no tanto por el tema de las pasos, sino también por la cuestión de agregar el pliego de Ariel Lijó y también lo parte de Unión por la Patria, que se sabe que tiene muchísimos legisladores que están a favor de suspender las pasos, pero que no querían delegarle, no querían colaborar con no colaboraron con el dictamen, tampoco querían colaborar con el quórum, y eso puede ser que contemplando las fisuras que hay dentro del resto de la Cámara del Senado, que reitero, es importante entender que el oficialismo tiene una representación muy chiquitita, entonces necesita casi la unanimidad del resto de la Cámara, si no es Unión por la Patria, o quebrar Unión por la Patria para que les colaboren con el quórum y activar la sesión. El tema es que el tema del caso Libra se pone en juego con el debate por ficha limpia, debates también que modifican el Código Penal, debates, bueno, también por supuesto el pliego de Ariel Lijó para la Corte Suprema. Genera muchísima controversia con temas que son delicados y que tocan un montón de intereses. Sí, generalmente cuando hay revuelo político, discusión política por otros temas, no es el mejor ámbito para que ni funcione diputados ni funcione el Senado, porque la coyuntura tapa todo. Acá sería como particular que se pueda aprobar en el Senado, que es el objetivo de la mayoría, que es suspensión de la PASO. Pues están de acuerdo todos, pero en este lío que se vote eso no me termina de pero no solamente cerrar. es la votación, porque también fue una semana es una semana que recién empieza y que está llena de reuniones, porque hoy, por ejemplo, se reúnen para debatir juicio en ausencia y reiterancia en el Senado. Invitaron a funcionarios del Ministerio de Justicia, que ayer encima estaba mencionado directamente, fue el foco de justamente esa intervención del asesor Santiago Caputo con respecto a la pregunta que le hacían al presidente sobre el rol que va a tener el ministro Mariano Cunio Libarona. Había una versión que decían que iba a renunciar para encargarse de la defensa del presidente. Bueno, hay una versión que trascendió ayer con respecto del rol que va a tener Cunio Libarona y también su vinculación con la juez María Servini, que es la que recibe las denuncias penales, pero también hay una cuestión que un poco lo que quería plantear el vocero presidencial hoy en la entrevista que dio por la mañana es que el presidente no estaba al tanto de quién es el que se encarga de defenderlo en su calidad de presidente, que no es el ministro es el procurador, es el procurador del Tesoro. Bueno, en esas versiones, y no queda claro si fue una cuestión de que el presidente en algún punto quiso delegar como la responsabilidad de cómo va a actuar en la justicia, o si fue una cuestión de que no querían revelar cuál iba a ser la estrategia. Más allá de todo eso, la realidad es que hoy los funcionarios de justicia están invitados al Senado. Entonces, es muy difícil evadir todo este debate porque es toda una semana de reuniones. Después también el miércoles se debate ficha limpia y bueno, el jueves hay que ver si efectivamente se convoca la sesión. Perdóname, yo te interrumpí, pero estabas hablando vos mucho de este tema que tiene que ver con las diferencias entre comisión investigadora y juicio político, María Cafferata. Sí, no sé. Pero perdóname, enseguida van con las placas, pero digo,
¿Puede haber interés común de decir que no haya juicio político y terminen el Unión por la Patria apoyando la comisión investigadora? ¿Es una posibilidad esa? La respuesta breve sí. ¡Epa! Pero Porque desarrollemos un poco, Bueno, si te por eso, parece. tenemos las placas para María Caferata porque tiene un trabajo muy detallado, ahí están, sobre Sí, las diferencias. A ver, acá, dale. y esto va hilvanado un poco respecto a cuál es la estrategia de Unión por la Patria, que después de 2 semanas que fueron muy buenas para el gobierno nacional y por lo tanto muy malas para Unión Claro. por la Patria, un poco lo que pasó con la criptomoneda Cambia. Libra fue maná caído del cielo, ¿no? Y están Sí. viendo cómo se ordenan en torno a una ofensiva para, bueno, embestir contra el gobierno nacional, que en este momento está muy a la defensiva. A ver, las diferencias acá, y lo traigo porque es 2 respuestas distintas que hubo sectores de la oposición. Vos tenés por un lado que el PRO y el radicalismo de Rodrigo de Loredo Sí. hacen una crítica a cómo fue todo el desarrollo de la caída de la moneda, piden investigar. Y esto, Pato, o sea, hay que prestar atención. Tanto el PRO como el radicalismo hacen una advertencia al final de esos Sí. comunicados, ¿no? Que es, bueno, en este momento no acompañan el juicio político, pero dicen, si la justicia no investiga, bueno, entonces el Congreso. O tendremos que ver si nos Que involucramos. todos indican que es la mano personalísima de un Mauricio Macri enojado con un montón de circunstancias. Sí, El que agrega el párrafo, dicen, es Macri puro. No Ese sé si último Dani párrafo. estará de acuerdo, pero Claro. si había algo que coincidían todos el día de ayer es que en el medio del caos, si había alguien que estaba feliz, era Mauricio Macri, que Sí, es el sí, que sí. va a aprovechar toda esta Los situación. amigos de Macri dicen todos De eso. hecho, Germán Martínez en la conferencia un poco chicanea al presidente y dice, me parece que Macri te está extorsionando, no sé si te diste cuenta, Sí. le habla directamente al presidente cuando se refiere a eso y sí hubo un regocijo también desde ese lugar. Y como yo insisto en la Unión Cívica Radical porque el del Macri fue, y el del PRO, vamos Sí. a decirlo a nivel partido, fue el más evidente. El comunicado que saque el bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, que está liderado por Rodrigo de Loredo, hace en la última oración de ese comunicado, también dice, si no avanza la justicia, bueno, entonces tendrá que involucrarse el Parlamento. Que también ahí hay una advertencia y lo inscribimos en algo que conversábamos el día de ayer en torno a, bueno, los que probablemente más aprovechen esta situación, más que los opositores, van a ser los aliados, ¿no? Que van a buscar Claro. negociar en una relación de fuerza que ahora están un poquito mejor posicionados a la hora de cerrar las listas. Pero bueno, corriendo a esos 2 sectores que hicieron sus advertencias, pero de momento piden investigar a la justicia, tenés Unión por la Patria por un lado y tenés por otro lado lo que es la oposición dura más blanda, para decirlo Sí. de alguna manera, que es Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Que cada uno de estos sectores plantea alternativas distintas. La más evidente fue la del pedido de juicio político que impulsó, por un lado, el Partido Socialista con Natalia de la Sota, que fueron los primeros en presentar Sí. el pedido de juicio político, pero fundamentalmente Unión por la Patria. Y la izquierda que podría acompañar. Yo ahí pongo, acá hay que prestar atención a los números. Porque no importa si es comisión investigadora o es juicio político, para que esto empiece a funcionar van a tener que emplazar las comisiones en el recinto. Esto es así Pero perdóname, porque no hay fecha de reunión en diputados, por lo menos por ahora, hasta el 1 de marzo. No, veo con para nada. una sesión, y para no. emplazar necesitas una sesión. no, absolutamente. Claro. Lo próximo que va a haber, y no Claro. es de la Cámara de Diputados, pero bueno, el 1 Sí, sí, de por eso. marzo en la Claro, Asamblea Legislativa, totalmente, vamos a sí. ver. Dale. Entonces, y el número es importante, y esto que vos decías, Pato, pueden acompañar, pueden sumarse a más estrategias, no van a tener otra. Claro, Porque si ¿viste? vos querés avanzar para cualquiera de estas 2 iniciativas, vas a necesitar tener 129 personas en el recinto para conseguir el quórum y después tener una mayoría para poder emplazar las comisiones. No acompañar es ser funcional al oficialismo. Sí, Claro. en términos de, a ver, si vos querés avanzar con la investigación, sea la herramienta Claro. que vos elijas, porque cada uno, viste, tiene su juguete preferido en ese sentido, bueno, van a tener que jugar juntos porque del otro lado no va a haber acompañamiento. Entonces, bueno, 98 de Unión por la Patria, 3 de Encuentro Federal y los 5 de la izquierda por juicio político, bueno, por ahí van a tener que trabajar con el otro sector para ver cuál es el mecanismo para investigar. A ver, el juicio político basado en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, ayer Carolina Gaillard era muy insistente de que Sí. la herramienta que correspondía en este momento era avanzar con el juicio político, que vamos a hacer la aclaración. A diferencia de la comisión investigadora, el fin último del juicio político es la destitución. ¿No es cierto? Claro. La Cámara de Diputados está bien, acusa, junta la prueba, después presenta el dictamen, primero la admisibilidad y después el dictamen lo lleva a la Cámara de Diputados.
y formulan la acusación y el Senado termina de definir si lo juzga o no lo juzga y lo echa o no lo echa, pero la realidad es que el resultado final de un juicio político es la destitución, no hay otro resultado Y por eso final. está el reparo de todos los que no integran el bloque Unión por la Patria. Bueno, pero eso es un dato que me parece que es clave, porque en la conferencia de ayer no se hizo alusión a la destitución. Se hizo, o sea, el hincapié era en investigar y que el juicio político sea una herramienta para investigar a fondo y que era la mejor herramienta el Instituto de Juicio Político para esto, pero no se hablaba de... Eso decía en la reunión de buscar... Unión por la Patria. Sí. Claro, Es que lo otro, la verdad, lo otro no tiene sentido, porque me parece que en el consenso está, investiguemos todo lo que sea necesario, Bueno, pero no queremos cargarnos a nadie. No deja de ser un... Como dice María, sí. no deja de ser un instrumento que lo que busca es la Claro. destitución, por más que es algo que puede facilitar una cuestión de investigación. El fin último es la destitución y ayer eso no lo quisieron decir, al contrario. Todo lo contrario. Te de resta, hecho, me parece. si mal no recuerdo, creo que fue Vanessa Sile que decía, bueno, recordemos que la Comisión de Juicio Político lo que hace es investigar, nada más. Es importante remarcar esto. O sea, ella como que también hacía hincapié en que si se reúne la comisión... es el Senado después. Es la que determina el Senado, pero además no había una intención de decir, bueno, vamos a buscar que se remueva al presidente Javier Milei de su cargo. No, el hincapié era sobre la investigación, pero es un dato que es clave para entender por qué hay quienes no apoyan el pedido de juicio político. Yo creo que, no sé ahora, hoy recién contaba a María que hay una nueva manifestación en las redes de Cristina, pero Cristina siempre fue muy contundente con el tema de la figura del juicio político. No joroben, decía siempre Cristina, cuando había otros sectores del peronismo que lo alentaban. Dejen de jorobar con eso. Era como muy contundente, pero bueno. Pero es eso que dice Dani, ¿no? A ver, la insistencia fue por la investigación. Y esto, si bien este es el fin último, es la destitución, acá lo que se busca es... El objetivo es sostener el tema. A ver, acá conversemos de lo que pasó un poco, si quieren, con la Corte Suprema de Justicia, ¿no es cierto? Cuando se estaba avanzando en el juicio político, la Corte Suprema de Justicia, el principal impedimento que tenían, y lo sabían en ese entonces el gobierno del Frente de Todos, era que no tenía los 2/3 en el recinto para avanzar, ni con la acusación, ni con el juicio después en el Senado. Entonces, lo que se buscaba era crear pruebas, traer testigos, ir desarrollando el tema semana a semana para generar también, y que fue lo que sucedió, un ruido interno en la Corte Suprema que derivó en renuncias, en desplazamientos. Maqueda quedó muy golpeado después renunció a fines del año pasado, pero el escándalo que se abre a raíz de la obra social del Poder Judicial, Maqueda queda muy golpeado y se recrudece esa interna que había por un lado entre Rosati, Rosenblatt y Maqueda por un lado contra Ricardo Lorenzetti por el otro. Entonces, lo que hace el juicio político, y esto hablamos en términos políticos respecto a cuál es el interés de Unión por la Patria, lo que hace el juicio político es hacer ruido interno. María, yo me acuerdo que era el año electoral además y estaba clara que toda la oposición iba a hablar de la inflación que no podía controlar el Ejecutivo. El único discurso que tenía el gobierno para tratar de imponer algo en la agenda era tenemos una Corte Suprema con problemas de corrupción y vamos a por ella. Ahora se va a invertir, el gobierno va a hablar de los logros económicos y la oposición intentará hablar de las causas que llevan al juicio político. Es una pelea por la agenda, ¿no? Muy siglo XXI. Es la pelea por la agenda, una agenda que el gobierno nacional siempre ha sido muy exitoso en sostenerla, pero bueno, que será esa disputa. Por eso el tema es la investigación. Si es por juicio político, es por juicio político. Si es comisión investigadora, será comisión investigadora. Me parece que ahí están ya habiendo conversaciones para ver de derivar una estrategia común. Están recién empezando, pero va a haber ahí una idea común de parte de la oposición. Las causales de juicio político las conocemos, es mal desempeño en el ejercicio de las funciones del presidente o integrante de la Corte Suprema de Justicia, la comisión de un delito o crímenes comunes, ¿no es cierto? Estos son los diferentes motivos por los cuales se elaboran los fundamentos de un juicio político y en el caso puntual de la Comisión de Juicio Político está integrado por 31 integrantes, recordamos con 16 ya podés elaborar un dictamen. Acá lo interesante es que Unión por la Patria tiene 13 de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Juicio Político, que de momento todavía no tiene autoridades, después de lo que pasó el año pasado con la designación de Marcela Pagano. Eso lo van a tener que hacer en algún momento, designar autoridades, me pareció, ¿no?
A lo mejor no, y es otra maniobra dilatoria, a lo mejor. A ver, en algún momento lo van a Pregunto. tener que hacer. El oficialismo, la mejor estrategia que puede encarar es dilatarlo lo más posible. Y que sea en todo caso que se vea forzado por el... Sí, Ustedes que son porque cabe- hiperpuntillosas, y las dos son hiperpuntillosas. Preguntaron, digo, que sobre la presidencia o no, porque a mí me han dicho ayer que el tema de Pagano, bueno, había quedado, no ha quedado No ha Pagano. quedado. No es Pagano. No Está bien. la reconocen como tal. Pero Está bien. es interesante esto porque hay una cuestión que si vamos a hablar de puntillosidad, primero la comisión Sí. tiene que admitir el pedido de juicio Claro, político. y si no hay presidenta o Entonces, presidente, no lo la puedes admitir. admisión de juicio político, Claro. lo primero que si es verdad que quieren seguir como impulsando este pedido y llevarlo al recinto, primero van a necesitar emplazar la comisión para admitir el pedido de juicio político, para que recién ahí se abra esa investigación. Por eso me parece que la comisión investigadora tiene más andadura, tiene menos problemas la comisión investigadora, ¿no? A Que la ver, de lo que juicio te político. dicen, A ver. yo hablaba con algunos diputados de Unión por la Patria y ¿qué es lo que te dicen? La comisión de juicio político lo que tiene es que ya existe. La Claro. conformás, la obligas a conformarla y ya tiene un reglamento, ya tiene un Claro. mecanismo de funcionamiento y ya Claro. puede empezar a trabajar, ¿no? Es más rápido, es más automático. Vos, si avanzás con la comisión investigadora, que después vamos a eso, tenés que crearla, se le tiene que establecer un reglamento, se tiene que aprobar en el recinto. Es un proceso más largo en el cual durante todo el tiempo que tarda en crearse la comisión investigadora, bueno, el tema queda más viejo. Entonces Claro. la preocupación del peronismo es más rápida la comisión de juicio político, Claro. porque ya está, Pero forzamos la Claro, sería más conformación. rápida si en un mecanismo normal donde tenés las autoridades Claro. designadas, se vota por la mitad más uno de la comisión para admitir el pedido Exacto. y empezar la investigación. Pero como ese no es el caso, también, o sea, requeriría de ir a una sesión, conseguir la mayoría especial para poder admitir el pedido y recién ahí comenzaría la investigación en la comisión de juicio político. Entonces, no deja, cualquiera de las opciones en realidad no dejan de ser a largo plazo y de requerir, como decía María más temprano, un apoyo colaborativo de muchísimos bloques Claro. para poder llevar adelante cualquiera sea de estas medidas. Bueno, a Bueno, ver, veamos comisión eso. investigadora, Comisión a ver, dale. investigadora, vayamos. Este apoyo colaborativo, ¿qué significa? Porque ¿quiénes son los que apoyan la comisión investigadora? Vamos a la próxima placa, si quieren. Tenés fuertemente Democracia para Siempre. El bloque de Pablo Juliano fue el bloque que el día de ayer hizo la presentación del proyecto, y esto es lo que voy a desarrollar, y sostiene la postura de la comisión investigadora. Dice que hay que ir paso a paso, hay un criterio que sostiene que el juicio político es hacerle el juego un poco a Milei, es lo que sostienen estos sectores de la oposición. Y yo te puse Encuentro Federal entre paréntesis, Sí. porque un poco, a ver, son 16 integrantes, ¿no es cierto? Encuentro Federal en el momento lo Es el único de que Pichetto, hizo el es el bloque bloque de Pichetto, Pichetto. Fue un pedido de informes a algunos organismos del Poder Ejecutivo. La idea es que si no hay respuesta de ese Poder Ejecutivo, es muy posible que Sí. acompañen la idea. Lo que hablábamos ayer, ¿te acordás que yo te decía, tiene sentido? Vos me decías, sí, tiene sentido convocar al presidente del Banco Central y demás. ¿Te acordás? Bueno, Era pero eso, claro. lo que ellos especulan es que probablemente no haya respuesta de ese estilo, entonces, bueno, van a ver de diagramar una estrategia conjunta con este sector del radicalismo. A ver, ¿qué es lo que sostiene el proyecto de Democracia para Siempre vinculada a la comisión investigadora? Primero, 15 integrantes, es casi la mitad de los integrantes de la Comisión de Juicio Político, va a ser mucho más reducida. Y algo curioso, la presidencia de la Sí. Comisión Investigadora sostiene el proyecto de ley, va a quedar en manos o va a ser designada por aquel partido de la oposición que tenga más integrantes. Léase Unión por la Patria. claro. Es decir, que la presidencia automáticamente queda en manos de la oposición, que es una diferencia que habría con el caso de juicio político. Y al igual que juicio político, las decisiones se toman por la mayoría absoluta de los presentes. ¿Cuáles Vamos, son otros dale. aspectos de la comisión A investigadora? ver, placa 5, dale. Dale. A ver, puede recibir denuncias y puede recibir material probatorio, ¿no? Puede nutrirse de informes y solicitarles informes a los organismos públicos, y puede hacer esto que también hacía la Comisión de Juicio Político, que es recibir declaraciones informativas o testimoniales, que es un poco el núcleo central de este tipo de comisiones. Y finalmente, y ahora sí, si quieren, vamos a la última de las placas,
¿Cómo sería el mecanismo? Tenés un plazo de 3 meses para la producción del informe, es decir, te pone un límite muy exacto. La Comisión de Juicio Político no lo tiene. Si recuerdan, Corte Suprema duró casi todo el año. El proceso acá es 3 meses y hay dos alternativas. ¿Qué es lo que puede pasar de esos 3 meses? ¿No? Elabora un informe. Con ese informe, y si se plantea que hay el suficiente material probatorio para analizar que hubo algún tipo de delito, se puede. O hacer, contribuir a una denuncia penal, ¿no? Que es la Cámara de Diputados que avanza por la justicia, o, y esto es el otro dato, iniciar un proceso de remoción. ¿Qué es iniciar un proceso de remoción? Que vaya a juicio político. Claro. Ahí estamos, bueno, impecable, María Cafferata con todos los datos, y lo que hay, me parece a mí, después lo hablamos en todo caso en el otro bloque, es que como dato político esencial, este gobierno lleva alrededor de 14 meses, y hasta acá no había oposición, no había agenda que se le opusiera al gobierno. Todo era de lo que el color que determinaba La Libertad Avanza. Ahora ha aparecido este tema, un tema que no se va a agotar en 10 días, y estará, por un lado, la pelea por la agenda. El gobierno intentará ratificar sus nombres propios en la Corte Suprema, intentará cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, que baje la inflación, será la agenda principal, y la oposición, me parece, tendrá esto para incomodar un gobierno que hasta acá venía como libre de todas estas diferencias o de estas banderas para la oposición. La hora 11 de la mañana con 26 minutos. Estamos con Daniela Romero, estamos con María Cafferata. Pausa en orden del día y ya venimos. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
dengue, zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. Recién contaba María Caferata las diferencias entre la posibilidad del juicio político y lo que representaría una comisión investigadora. Efectivamente, enseguida estamos con Daniela y con más datos, pero imágenes de lo que pasaba con la convocatoria de ayer del bloque de Unión por la Patria. Algo estuvimos señalando recién. Ahí, Daniela, estaba lo que vos indicabas, la posición de Germán Martínez y también Vanessa Ziley, chicas, ¿no? Lo que se planteó que acá está la opción del juicio político, pero no rechazan la opción de la comisión investigadora. ¿Por ahí iría el discurso de Unión por la Patria? Sí, no lo dijeron así textualmente, pero dicen, bueno, abrimos la posibilidad, digamos, estamos en conversaciones con otros bloques. Ahí también hay que destacar, ¿no? Muchos de los protagonistas del juicio político a la Corte Suprema. Está Ramiro Gutiérrez, de parte del masismo. Está Vanessa Ziley, también, que estuvo en juicio político, más del ala más cristinista. Está Germán Martínez, presidente del bloque. Y está Carolina Gagliar, que fue la presidenta del juicio político y sé que echó al hombro todo el proceso. También Valdés estaba en el juicio político. Con una aclaración política. Sí. Todos los sectores del peronismo estaban ahí. Es claro, decir, y lo vi a Carlos Heller también. Sí. En medio de una discusión muy fuerte entre el peronismo respecto a los liderazgos de cara al 2027, había masistas, axelistas, cristinistas, había representantes de los gobernadores, había una intención ahí de buscar como cierta unidad respecto a todo el bloque de Unión por la Patria, después las divisiones internas que aspiraban a que se fueran a recrudecer durante todo el año electoral. Me parece, la verdad, lo más importante de todo lo que dijiste, Caferata, es la palabra axelistas. Es mucho más sencillo decir axelistas. Claro, que quisilofistas. Yo voy cambiando. Igual no lo había escuchado axelistas. Escribo quisilofistas y cuando digo en voz alta me dicen que usar axelistas. Axelistas lo decís de una, el otro tenés que andar yendo sílaba por sílaba. Bueno, vamos con ella, con Daniela Romero. A ver, ficha limpia. Bueno, ¿qué va a pasar con ficha limpia en el Senado? Es algo que creo que nos preguntamos hace varios meses igualmente. Porque siempre fue bueno, sí, en diputados puede ser que se apruebe, pero en el Senado se traba. Hasta los propios diputados lo decían en las reuniones de comisión cuando Ayer creo que habló es un lugar común, ¿no? Sí. Salen diputados y después Senado. Ayer creo que algo dijo Milei, me parece, ¿no? En el reportaje. Al final de todo, sí. Ah, bueno, ¿viste? Sí. Yo hasta acá llegué, yo propuse, dice, sí. Bueno, ¿por qué se dice que en el Senado no pasa? Sí. Porque, bueno, Unión por la Patria, muy abroquelado en diputados también en contra del proyecto de ficha limpia, bajo la denuncia de que, bueno, se trata de un proyecto que busca proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. En el Senado tiene un continente de próximamente 34 bancas, que, bueno, claramente deja a 3 del quórum. Siendo un proyecto electoral, necesitas la mayoría absoluta del total de los miembros. Por lo tanto, necesitas de esa unanimidad del resto de
de la Cámara para poder llevar adelante este proyecto. Entonces, ese fue el debate que se dio durante todos estos meses, porque el peronismo siempre fue muy claro con que no quería apoyar este proyecto, pero también se pone en juego el hecho de decir, muchos se preguntaron si al mismo oficialismo le quería impulsar este proyecto, y ahí va a ser clave porque... Bueno, el proyecto de ficha limpia se va a debatir mañana en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es muy probable que tenga dictamen de comisión. Claro. Esto va a ser a las 15, que se van a reunir. Pero, bueno, el proyecto va a quedar para recién las sesiones ordinarias. Te pregunto, perdóname, decís ahí, Villarruel no puede desempatar. ¿No puede desempatar porque se trata de una ley electoral? Claro, y necesitas la mayoría absoluta del total de los miembros. Todo, bueno, esto sí. Que mostrábamos recién en la primera placa es como el contexto en general de lo que requiere la aprobación del proyecto de ficha limpia en el Senado. Pero si vamos a la siguiente placa, donde yo les estaba mencionando lo de que Unión por la Patria te va a tener próximamente 34 con la asunción de Estefanía Cora en reemplazo de Edgardo Cuader, también hay una cuestión con el resto de los dialoguistas que agrega contexto a por qué es tan incierto el futuro de ficha limpia en el Senado. Por un lado está el hecho de que el senador radical Víctor Zimmerman está de licencia porque... Bueno, gabinete de Desdero. Se fue gabinete, exactamente a formar parte del gabinete de Chaco. Y bueno, pero él siempre dijo, bueno, si me necesitan en el Senado, yo vuelvo. Y es toda una incógnita también sobre cómo va a orquestarse eso para la sesión de este jueves, que es improbable que incluya ficha limpia, porque si incluso consiguen dictamen mañana, necesitarían 2/3 para incluirlo en la sesión del jueves si se termina llevando a cabo esa sesión, porque en el Senado es habitual que se espera una semana desde el dictamen y la sesión. Entonces, muy probablemente que para sesiones ordinarias, pero el rol de Zimmerman y si él va a volver a su banca también es una cuestión que deja final abierto en esta semana. Y después, por otro lado, tenés los roles de los senadores de Santa Cruz y de Misiones. ¿Por qué? Sí. Por un lado, bueno, lo que refiere de Misiones, los misioneros acá en diputados votaron a favor del proyecto de ficha limpia, pero lo que se plantea es que, bueno, pueden llegar a haber modificaciones porque ellos habían planteado en su momento agregar delitos informáticos. Esto fue una iniciativa que se debatió también en diputados, finalmente fue descartado y ellos terminaron votando a favor del proyecto. Bueno, en el Senado son Carlos Arce y Decut los que son de Misiones, pero después también tenés a los santacruceños que en diputados, bueno, uno se ausentó y el otro votó en contra. En el Senado, bueno, tenés a Natalia Gadano y José María Carambia, que son dos personajes que aparte en el Senado son exactamente, son como que se van esquivando, juegan su propio juego. Ya de por sí, por ejemplo, para que tengamos un poco de contexto, para lo que es la sesión del jueves, tampoco se sabe bien qué rol van a ocupar, porque ellos dicen, nosotros queremos ir a suspender las PASO, pero para el resto no. Y estamos en un contexto en el que, bueno, tanto la suspensión de las PASO... Son los que en algún momento aparecieron, creo que en un momento de la ley bases aparecían por una escalera, los dos, me parece, ¿no? Haciendo tiempo sentado en una escalera. En una escalera. Y en otra oportunidad montaron el despacho en un pasillo también en algún momento. Bueno, son creativos. Son creativos. Sí. Bueno, como bien mencionabas, cuando fue el tratamiento de la ley base, estuvieron en un rol muy importante en lo que fue la negociación. Y a ver, reitero, para que entendamos, el quórum es tan finito. Sí, claro. Que obviamente que si ellos deciden no dar quórum para ficha limpia o rechazarlo, bueno, eso puede jugar, puede ser decisivo. Parece la 125, pero sin Cobos. Acá Cobo no puede votar. Sí. No, claro, hay una aclaración respecto a Santa Cruz. Santa Cruz tiene también un conflicto sindical a raíz de una serie de despidos en una de las plantas de YPF. Y bueno, hay que ver también cómo impacta. Ya en su momento, durante el debate de la ley base, se había dado una discusión en torno a una de las represas que daba trabajo a muchos santacruceños. Y bueno, eso también formó parte de las negociaciones. Yo te doy mis senadores que te apoyan y vos que me das, dicen las provincias, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, a ver, placa 3. Pasando a la siguiente placa, en línea con lo que les decía de que es muy probable que quede el proyecto para que sea votado en sesiones ordinarias. Esto tiene que ver con que, bueno, febrero tiene una semana más en la que podrían, si quisieran, extender las extraordinarias, pero eso no va a suceder por una cuestión que tiene que ver con los pliegos de la Corte Suprema. Porque para que el gobierno pueda designar por decreto, si así finalmente lo decide, necesita que el Senado esté en receso. Y la única semana, la última oportunidad que va a tener el gobierno para poder designar a los jueces de la Corte Suprema por decreto
para que estén un año en comisión es durante la semana entre el 21 y el 28 de febrero. Entonces queda prácticamente descartada la posibilidad de que se puedan extender las sesiones extraordinarias para ir a una sesión por ficha limpia la próxima semana, por ejemplo. Y cuando vos decís no hay posibilidad de extender extraordinarias por el decreto García Mansilla, es claramente porque el que no quiere decreto es Ariel Lijo, ¿no? Bueno, eso es una así? cuestión que Claro. se debatía mucho con respecto de a quién le interesa que Ariel Lijo sea aprobado en el Senado. ¿A los mismos kirchneristas, al propio Ariel Lijo o al gobierno? Bueno, un poco esa puja de intereses entre lo que es el peronismo y lo que es el gobierno es lo que se va a poner en juego este jueves, porque por un lado el peronismo, como te decía más temprano, tiene que definir una posición, pero a priori, como no firmaron el dictamen, se puede entender que no quieren colaborar con el quórum. Pero si no colaboran con el quórum y se cae la sesión por la suspensión de las PASO, no van a tener la posibilidad de aprobar a Ariel Lijo. A menos que, bueno, forcen una sesión solamente por Lijo, pero es casi, te diría, improbable que eso suceda. Entonces, está esa maniobra que no se entiende muy bien para dónde va a terminar yendo, pero en principio es una cuestión de que el gobierno dijo, yo voy a nombrar a García Mansilla por decreto si no me lo aprueban en el Senado. En el Senado dijeron, no vamos a ir adelante con García Mansilla, y si no van adelante con Lijo, al gobierno asuma que no le va a temblar la mano para también nombrarlo por decreto. Bueno, a ver, y ahora vamos a la cuarta placa, que la verdad, la cuarta placa es una buena pregunta, es una respuesta a cargo tuyo, pero que contradice lo que es la mirada que tiene este gobierno sobre la política. Te dice que es la casta, que no le interesa la política, porque si se concreta lo que es tu última placa, será una jugada muy fina de ajedrez. Bueno, porque mirá lo que preguntás vos. A ver. Es una pregunta que nos hacemos. El gobierno quiere... ¿Para qué impulsaste esto en diputados si después tal vez no querés y sabés que esto no va a prosperar en el Senado? Sería como una estrategia como muy de la política clásica, ¿no? Bueno, yo me preguntaba también lo siguiente. Si es verdad que en el Senado no tiene chances de prosperar ficha limpia, que tengo mis reparos. Para mí puede llegar a pasar, porque la realidad es que hoy en día es un tema que picó tanto en agenda. Nadie se quiere exponer a votar en contra de ficha limpia. Por eso tampoco creo que los misioneros lleven adelante las modificaciones, porque también es un costo muy grande cargarte las modificaciones, porque tiene que volver a diputados. Nadie quiere ese principio de revelación, como dice el presidente. Nadie quiere someterse a eso. Claro. Entonces hay una chance de que se apruebe, pero si es cierto que la posibilidad de que se rechace sea tan alta, lo que yo me pregunto es, bueno, ¿no te conviene archivarlo? Porque si vos le expones el proyecto de ficha limpia en el Senado y se rechaza, no se trata por todo el año legislativo y después tiene que volver a foja cero, por más que algunos dicen no se vuelve a foja cero porque igual si tuvimos el quórum y pudimos aprobar alguna vez, lo vamos a poder hacer de vuelta. Pero la realidad es que en cuestiones de tiempos se vuelve para atrás, tenés que volver a hacer todo el procedimiento. Entonces, generalmente no convocás una sesión para que se rechace un proyecto. No, pensando en el principio de revelación, ¿no es cierto? Desde el punto de vista, nadie quiere quedar con los dedos marcados siendo el responsable apoyar ficha limpia. Es cierto, este gobierno no es como otros gobiernos y ya 2 veces sucedió que no hubo quórum para ficha limpia. Así que si vamos a ver para atrás, la experiencia nos dice que el gobierno nacional, cuando consideró que no necesitaba o no quería ese proyecto de ficha limpia o cualquiera que haya sido el argumento, porque todavía es motivo de discusión, no dio quórum para que se aprobara ficha limpia. Entonces, hay ahí una forma de hacer política del gobierno nacional que no le hace ascos a veces a quedarse expuestos cuando considera que hay un proyecto que no quiere aprobarlo. Es cierto que en este contexto todo es más difícil. En el marco es un proyecto que aparte impulsa el propio presidente. Y también en el contexto político de lo que pasó con Libra, ¿no es cierto? Si vos tenés que hubo ahí, el número se está discutiendo, pero que se habla entre 30 y 40 mil billeteras, muchos calculan que son bots, el presidente habló de 5.000 perjudicados, bueno, hay una discusión, pero que hubo varios perjudicados por esta moneda digital que fue promocionada, difundida por el propio presidente nacional. Bueno, ¿cómo discutís la ficha limpia en ese contexto? ¿Cómo te expones a que no se apruebe o se termina exponiendo? Bueno, toda la discusión se da en términos mucho más delicados porque están siendo involucrados figuras del gobierno en este mismo momento. Bueno, esto el año pasado, si vamos a volver un poco a lo que fue el tratamiento de ficha limpia impulsado por el PRO, lo que decían en Casa Rosada el año pasado era: nosotros no estamos en contra de ficha limpia,
pero no es la agenda nuestra, es la agenda del PRO. Cuando se frustran estos dos intentos, con colaboraciones de La Libertad Avanza, pero también de otros bloques, hubo una acusación muy fuerte de parte del mismo PRO de decir, che, el gobierno tiene un pacto de impunidad con Cristina Kirchner, y ahí el gobierno dice, no, voy a impulsar mi propio proyecto para descartar todas estas versiones. Y en principio, volviendo un poco a la situación de hoy, yo pregunté con respecto de si la estrategia iba a ser, bueno, archivar el proyecto para que no se pierda esa media sanción o exponerlo a pesar de que se pueda llegar a rechazar. Y lo que me dijeron es inviable que nosotros archivemos el proyecto porque políticamente no nos conviene. Es decir, ¿cómo vamos a archivar algo que impulsamos nosotros ahora? Está. Lo llevamos al recinto y que es... Pregunta tuya, ¿el gobierno impulsa ficha limpia? Sí, en el Senado, ¿es así? En principio, lo que me dijeron es, vamos a hacer lo posible para que salga ficha limpia lo más pronto posible, o sea, en las sesiones ordinarias, impulsar una sesión. Pero claro, bueno, no puede votar la vicepresidenta, es un votazo clave, es complicado. El tema va a ser si lo que van a buscar es bajar a que otros dialoguistas no vayan a apoyarlo, a no dar quórum, para que no se expongan los propios libertarios y se expongan otros sectores. Pero en el contexto que estamos viviendo hoy va a ser difícil convencerlos porque nadie se quiere exponer a boicotear ficha limpia, pero el gobierno no está en condiciones de hacer eso con sus propios alfiles al menos. Sí, no, y enseguida vamos con la palabra de Milei. Además, acá en el Congreso siempre hay climas. A lo mejor dentro de 20 días el gobierno dice, che, acordé con el fondo, me prestaron tanta plata, se normalizaron los mercados, la inflación va a la baja. Bueno, ese alineamiento después de las provincias se refleja acá. Hoy es como que está todo como muy revuelto, pero bueno, veremos. La palabra de Javier Milei anoche, dale, a ver. Tarde o temprano la espuma va a caer. Sí. Digamos, va a quedar toda la verdad y la evidencia. Saben que la economía está en franca recuperación. Si estamos en los niveles que estamos ahora, digamos, para el segundo trimestre, es decir, los datos que se van a conocer cuando estemos en el medio del proceso electoral, la economía va a estar creciendo a por lo menos el 7%. Ya en enero la pobreza bajó por debajo del 35%, digamos, según la estimación de González Rosada, está en 33, o sea, venimos de 57, bajamos más, ¿sí?, de 20 y pico de puntos, listo, o sea, ¿sabes qué? Digamos, saben que si a este gobierno le va bien, ellos no vuelven más y son el statu quo, digamos, o sea, y cualquier cosa que puedan hacer para intentar romper, lo van a hacer, digamos, o sea, ¿por qué? Porque saben que van camino a la extinción. Bueno, ahí está parte de lo que era la presentación ayer de Javier Milei, que fue una presentación muy prolongada, hora y pico. Está el episodio del crudo, del neto también como dato accesorio. Están las aclaraciones esta mañana de Adorni también, que es otro dato nuevo. Antes uno veía un bloque como muy homogéneo y aparecen ahí algunas fisuras. Pero bueno, esto es lo que está planteando y que según la mirada del gobierno, la economía otra vez va a plantear un escenario diferente dentro de un tiempo. Y me parece que cuando hay tranquilidad económica, eso se refleja en la política. Pero bueno, habrá que verlo. Bueno, eso es clave, ¿sabes por qué? Sí. Lo que estás mencionando tiene mucho que ver con la necesidad de suspender las PASO. Porque si se suspenden las PASO, bueno, las elecciones va a haber más tiempo para hacer campaña y un poco lo que el gobierno estipula es que, bueno, van a haber mejores resultados económicos para cuando sean las elecciones que los resultados que van a haber cuando si hubiera PASO. Y a la vez, incluso si vos tenés un mal momento en agosto, digo, para el gobierno, que le ha pasado a algunos oficialismos, a Macri le pasó en el 2019, digo, después tenés un calvario desde la PASO hasta la elección de octubre. Tenés 2 meses donde toda la cuestión económica está condicionada por tu mal resultado. Esto lo evitaría, pero bueno. Vamos a ver si efectivamente, por lo pronto, la suspensión de las PASO es algo que va a suceder. Sí. Tarde o temprano. Si no pasa este jueves, va a pasar, lo van a acelerar a principios de marzo. Ahí no tenés el condicionamiento de ficha limpia. No, exactamente. Eso te diría que es el pronóstico por ahora. Estás muy pensativa, Caferata. A ver, recién que decías. Sí, empezando a ver, apertura de los mercados, ya hoy, algunos bonos empiezan a caer. Sí.
Aclaración, el día de ayer el ministro de Economía Caputo anticipó, bueno, cómo va a ser ese desembolso que están esperando el Fondo Monetario Internacional, que hay que ver cómo se resuelve en el marco de Es la lo que segunda aparición en términos muy parecidos de Caputo. Es la segunda aparición, sí. Sí, y hizo un comentario que no hay que dejar pasar sobre, acá la discusión es, el gobierno nacional sostiene que no va a ser un nuevo acuerdo, por lo tanto no tiene que pasar por el Congreso de la Nación. El día de ayer estaban anticipando la posibilidad de que sí tuviera que pasar por el Congreso de la Nación. ¿Cómo va a ser ese nuevo acuerdo que pase por el Congreso? No va a ser sencillo, de vuelta los gobernadores van a ser protagonistas. Importante esto, que es el escenario global, ¿no? El día de ayer y de anteayer, cuando se estaba hablando de posibles respuestas a lo que había sucedido con el escándalo de Libra, hubo conversaciones entre Casa Rosada con muchos de los gobernadores y muchos de los diputados que responden a los gobernadores, lo identifican al propio Santiago Caputo llamando por teléfono para no sumarse a la iniciativa del juicio político. ¿No es cierto? Como que había una preocupación de Casa Rosada en ese sentido. Ahora, de parte de los gobernadores, pienso en Encuentro Federal, y pienso en algunos sectores de radicalismo. Schiaretti, por ejemplo, ahí decís. Yarlora, en realidad. Sí. Cuando se estaba viendo se acompañaba el juicio político o siquiera un pedido de informes, hubo una respuesta de decir, no molesten con esto. Claro. Entonces, hay como dos análisis al respecto. Vos tenés que los gobernadores por ahí tienen más fuerza para negociar, como la mayoría de los aliados en un contexto de crisis del gobierno, pero al momento de poner las firmas, pidieron no molestar al gobierno nacional, incordiarlo con este tema. Pero los gobernadores también son hijos de los temas sensibles que afectan en sus provincias, porque no es solo el microclima de capital. Ellos también miran, digo, esto al gobierno le cae bien o le cae, a la sociedad, ¿cómo le cae esto que pasa con el gobierno? Si de pronto no le cae bien a la sociedad cordobesa, tampoco evitan la espalda, ¿me entendés? Van acompañando los humores políticos de la provincia también. Sí, y también igual hay un temor respecto a cómo repercute en el mercado y ahí afecta a todas las provincias, ¿no? Claro, entonces hay un juego ahí que están haciendo los gobernadores que hacen un poco de uno y un poco de otro, que hay que ver cómo se va desenvolviendo en los próximos días. Hasta, te digo, hasta este episodio hay una cuestión política que era muy clara. Todos los gobernadores veían que había una muy buena imagen del gobierno nacional. Y ellos no querían romper, ¿no? Digo, uno veía acá radicales que quieren estar cerca de la libertad avanza, veía en cualquier provincia, veía que la imagen del gobierno era muy buena. Y yo esa no imagen, creo que se haya modificado radicalmente, pero se sostenía mucho con esta narrativa que siempre tuvo Milei de ser él mismo, como dice, ¿no? Incluso siendo presidente de la Nación, esa imagen se sostenía a pesar de quizás generar polémica, quizás tener un discurso, una narrativa para algunos violenta, agresiva, que fue lo que lo llevó también a la popularidad y que no cambió desde que es presidente de la Nación, en línea con mantener esa transparencia y ser genuino, pero es la primera vez desde que él está en el sillón de Rivadavia que se plantea decir, che, quizás tengo que poner un filtro. En las redes por primera vez, bueno, el tema fue absolutamente atractivo. Me decían a mí, medidores de esta realidad, muy responsables, que esto fue para la sociedad y para el tráfico de información 5 veces superior este tema a lo que pasó con los momentos más complicados de Alberto Fernández, ¿no? Había mucho interés. Bueno, y que Alberto Fernández se sumó también a la polémica de Libra, no sé si lo vieron. Sí. Mucho silencio de parte de los operadores del gobierno durante los últimos días. Ahí todavía hay una dificultad para ver cómo encarar el tema, que también se termina cayendo un poco a pedazos a raíz de la filtración del último crudo de la entrevista. Bueno, día a día y ver cómo se va. Era un gobierno que no estaba acostumbrado a las complicaciones, y porque obviamente. Hay mucha confusión en el bloque La Libertad Avanza también respecto a cómo se avanza. Es cuestión también de un ordenamiento interno para hasta salir todos juntos a sentar una postura. Todavía eso no hay. Tal vez una vez que esa postura y esté más clara, se va a poder avanzar con mayor claridad. Daniela Romero, muchísimas gracias, señorita. Gracias a ustedes. María Caferata, igualmente. Bueno, hasta acá llegamos enseguida a la continuidad de DTV. Esto fue Orden del Día, nada más. Gracias y hasta mañana.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el